¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al ciclo de conferencias sobre la ciudad y la pandemia, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. El día de hoy continuamos con una plática más sobre mente y comportamiento ante la pandemia, incertidumbre, resiliencia y renormalización urbana. La pandemia ha trastocado nuestras rutinas, nuestra vida cotidiana en todas sus esferas, en la casa, en el trabajo, en los espacios públicos. Como ya vimos en las pláticas anteriores, hemos tenido que dejar de hacer muchas cosas como estábamos acostumbrados a hacerlas y estamos aprendiendo a hacer otras que no hacíamos y tal vez nunca pensamos que tendríamos que hacer. Adaptarse a ello no es fácil y el impacto psicológico de estos cambios se conjuga con la incertidumbre por no saber con exactitud qué está pasando, qué tan grave puede ser la situación, qué podemos hacer al respecto y qué nos espera mañana. La montaña rusa de emociones, como ya vimos, ansiedades, miedos, enojos, tristezas, depresión, nos hablan sobre los impactos de la pandemia sobre nuestra salud mental a nivel individual, lo vemos en todas las personas que nos rodean, y en esta ocasión tomaremos una perspectiva diferente para hablar de la salud mental en las organizaciones y el impacto que ha tenido la pandemia al alterar radicalmente los espacios y las formas de trabajo. La pandemia y sus secuelas son ya un factor de riesgo psicosocial en el trabajo que se suma al reto de implantar la norma oficial mexicana 035, que desde octubre del año pasado es obligación de todas las empresas en nuestro país para realizar un trabajo de identificación, diagnóstico y prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. El día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Erika Villavicencio Ayub, investigadora y docente de la Facultad de Psicología, coordinadora del campo de Psicología Organizacional en nuestra facultad, quien nos hablará sobre el COVID-19, un factor de riesgo psicosocial para las organizaciones. Antes de darle la palabra, quisiera mencionar con ustedes algunos de los componentes de su trayectoria. Ella es licenciada en psicología por parte de la UNAM, hizo una maestría en administración de organizaciones en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y tiene su doctorado en psicología de salud ocupacional también en la Facultad de Psicología de la UNAM. Ha tenido una trayectoria amplia y distinguida como directora de capital humano en diferentes empresas privadas de manufactura y servicios nacionales e internacionales y es socia fundadora de la casa consultora Desser Organizacional, que es un referente especializado en salud ocupacional y gestión estratégica de recursos humanos en nuestro país. Ha sido coach a nivel directivo y gerencial en esta consultora, en procesos de desarrollo organizacional, tanto en el sector público como en el sector privado, y labor que ha hecho por más de 10 años. La parte académica es muy productiva, ha dirigido más de 70 tesis de investigación en el área de salud organizacional, psicología organizacional en general, y revisora en otras 80 tesis a nivel de licenciatura y posgrado. Una de sus principales áreas de investigación, como pueden ver por su currículum, es salud ocupacional, factores psicosociales en las organizaciones y desde hace ya varios años, hace 4 años, es coordinadora del área de psicología organizacional y es un gusto tenerla aquí con nosotros para que nos dé esta charla sobre el COVID-19, un nuevo factor de riesgo psicosocial para las organizaciones. Erika, es un gusto tenerte por aquí. Bienvenida. Buenos días. Agradezco al PUEC y al doctor Germán Palafox la coordinación de esta serie de conferencias. Sin lugar a dudas, la pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial tiene un gran impacto en diversos contextos y justo uno de ellos es el tema que les voy a hablar. Justo por eso titulé la conferencia como COVID-19, un nuevo factor de riesgo psicosocial para las organizaciones. Y a lo largo de estas diapositivas voy a justificar por qué hay que prestarle relevante atención a esta situación, que evidentemente es un tema que no solo nos va a impactar, como ya bien lo comentaba el doctor, en el ámbito personal, familiar,
económico, etcétera, sino que en esta ocasión vamos a centrarnos en qué está pasando con las organizaciones. Vale la pena comentarles que dado que la conferencia es para un público amplio, voy a tratar de ser lo más general en los elementos que les voy a exponer, pero siempre voy a estar a disposición en las redes sociales o en el correo electrónico por si alguien quiere profundizar en algún tema. Bueno, pues empecemos con la siguiente diapositiva. En esta primera etapa voy a platicarles de un contexto que nos va a ir ubicando en los temas que estamos enfrentando justo en nuestro país. En la siguiente vamos a encontrar, es una gráfica que determina la OCDE con los 38 países que lo componen, y esta gráfica me va a permitir explicarles algunos elementos que ya, independientemente de la pandemia, hemos estado padeciendo. Esta gráfica se lee con el promedio de horas trabajadas por trabajador de manera anual, y va desde el 2018 o en algunos casos una cifra más reciente. Lo que podemos ver en la barra color azul, pues es el país de Alemania, que es el de los 38 el que menos horas trabaja. Conforme vamos avanzando, fíjense, Alemania trabaja en promedio 1,300 horas. Recordemos que es un promedio y que obviamente hay trabajadores que pueden laborar un poco más, pero también un poco menos. Conforme vamos avanzando está el desglose de todos los países, incluidos, por ejemplo, Reino Unido o Japón, que está en amarillo. Disculpen que sea tan corta la gráfica, pero me interesaba que vieran el global y repito, la podemos encontrar en la página de la OCDE. En la barra negra, si te detienes ahí, vamos a ver el promedio. El promedio oscila en 1,730 horas de estos diversos países, ¿no? Ese es el color que está en negro. El verde es Estados Unidos y me imagino que ya a estas alturas todos estamos buscando en dónde nos encontramos. Para sorpresa de pocos, nosotros estamos en el extremo derecho de la gráfica. Ese es el tono azul marino, yo lo veo azul marino, cada uno lo va a distinguir diferente en su equipo de cómputo. En México el promedio es de 2,148 horas. ¿Okay? Somos el país que más horas trabaja. Y de ahí, pues muchos vamos a empezar a idear, pues sí, los mexicanos somos muy trabajadores, efectivamente nuestras jornadas de trabajo son extenuantes, pero esto no es todo. Si seguimos con la otra, aquí también les voy a presentar otra gráfica de los países con más y con menos días de vacaciones. Esta gráfica está dividida en 3 secciones, donde está el top arriba, en la parte superior de los países que más vacaciones pagadas tienen. Lo encabeza Brasil y Francia, con 41 días. Lo primero que les preguntaría, igual y si quieren ir interactuando en los comentarios, es ¿qué harían ustedes con 41 días al año de vacaciones? ¿Se irían a recorrer Europa? ¿Qué estudiarían algo? ¿Qué es lo que harían ustedes con 41 días? ¿Y por qué se los pregunto? Porque si seguimos con los países, vamos a ver que en medio está España, el promedio es de 36 días al año, y el tercer bloque son los países que menos tienen. Japón, Taiwán, etcétera, y el país que menos días de vacaciones pagadas tiene es México. En promedio tenemos 14 días que se componen entre días de vacaciones remuneradas y días festivos. Si me siguen hasta esta lógica, vamos a tener México como el país que más trabaja versus México con el país que menos descansa. Le está sonando muy familiar, ¿verdad? Vamos con la siguiente, por favor. Esta otra gráfica indica qué tan productiva entonces va a ser una hora de trabajo medida en dólares, ¿no? El PIB por hora en estos países. De igual forma, solo van a aparecer algunos. El país que más productivo es Irlanda.
que es el que ven hasta arriba. Lamentablemente esa banderita no es la de nosotros, es Irlanda. Y como pueden ver, la hora equivale a $95.5. Curiosamente, uno de los países que más también trabajan, que están después en el sesgo positivo, es Estados Unidos, pero en esta ocasión sí es muy productiva su hora de trabajo, y vamos a ver que oscila en 69.6. Si seguimos, y ahí están todos el equivalente de la hora por qué tan productiva es esa hora, el país que menos productivo es, consistentemente, es México. La hora de trabajo mexicano equivale a $20. Entonces, hasta aquí vamos a tener varios aspectos. Somos el que más trabaja, el que menos días de vacaciones tiene, y uno de los que menos equivale o productivamente hablando tiene su hora de trabajo. Entonces, el primer paradigma que hay que romper a estas alturas, y más en la época que estamos enfrentando, es que entre más horas no vamos a ser más productivos. Eso ya está probado, y más adelante vamos a retomar este tema. Evitando ya todo el desglose que hemos visto, haciéndolo más concreto y llegando al promedio con estos 38 países, México trabaja 2 horas más en promedio que el resto, pero su hora equivale a casi la mitad de productiva en función de los demás países. ¿Ok? Bueno, vamos a analizar qué efectos está teniendo en México estas situaciones, estos indicadores globales. Uno de los temas que me ha interesado investigar en los últimos años es justamente el de trastornos ocupacionales. Y para esto, revisando en la literatura, encontramos que un trabajador falta a sus labores hasta 25 días al año cuando sufre depresión, 20 días cuando se trata de ataques de pánico, 14 días si padece estrés postraumático y 20 días si pasara por un periodo de ansiedad. Estos datos son de Wellness Council México, los pueden encontrar en su sitio. Adicional a eso, más abajo vamos a ver, que estoy citando la OIT, que las pérdidas en cuanto a productividad relacionadas a factores de riesgo psicosocial, tema central del que vamos a enfocarnos, arriba el cursor, es ahí en la parte del medio, dice que estas pérdidas ascienden a 16,000 millones de pesos al año. Entonces, efectivamente, para muchos pareciera sorpresa que los factores de riesgo psicosocial tengamos que ponerle atención y tengamos que hacer iniciativas que promuevan un bienestar en la salud de los trabajadores. Pero estos indicadores son bastante claros que sí está relacionado con las pérdidas de productividad. De igual manera, el estrés laboral, que es uno de los trastornos quizá más alarmantes por las cifras que presentamos, significa una reducción entre el 0.5 y 3.5 del Producto Interno Bruto. ¿Ok? Bueno, siendo así, enfoquémonos en algunos datos que también les tengo preparados. Siguiendo con estrés laboral, para muchos también esta noticia que tenemos desde hace un par de años, al conocer que México es el país número 1 en estrés a nivel mundial. Esto nos pone en el primer peldaño al lado de países como China, como Estados Unidos, como Japón. Y si bien pues es una noticia alarmante, de igual forma coincide con los aspectos que les estoy platicando, pero también coincide con la realidad de muchos mexicanos, entre ellos posiblemente gente que ustedes conocen, que enfrentan cargas de estrés relevante en sus centros de trabajo. Por ello, se calcula que el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Ok. Cada uno de estos trastornos que les voy a indicar, pues obviamente pudiera ser motivo de una sola conferencia. Voy a darles solo algunos datos relevantes. Siguiendo con estos trastornos, encontramos tecnoestrés, una de las líneas que he investigado en los últimos años por toda esta innovación
en la tecnología y cómo está impactando justo en los espacios de trabajo, aunado a las diferencias en las brechas generacionales y aunado a aspectos que van a permitir también impactar positivamente en el desempeño y por ende en la productividad. Estos datos son de un estudio que acabo de realizar en esta época de cuarentena y encontré, entre otros, que durante el COVID el 64% indica que suele pasarse de su hora de dormir por usar el celular. Diferencias en las brechas generacionales y aunado a aspectos que van a permitir. Esto quiere decir que vamos a tener colaboradores con ciertos trastornos de sueño y por ende el desempeño se va a ver afectado. El 40% reporta sentir mucha ansiedad cuando pasa tiempo sin revisar el celular. Entonces, también hay que voltear a ver temas de tecnoestrés y buscar capacitar a los trabajadores en estas tecnologías, porque como lo vamos a ver un poquito más adelante, ya fuimos víctimas de la implementación de un home office drástico y en un momento en aquellos centros de trabajo que no tenían la práctica ya implementada. Para los que quieran tener acceso a los resultados completos de este estudio, UNAM Global está preparando el artículo y pronto lo pondrá a disposición en sus plataformas. De igual forma, datos que he encontrado en los últimos años nos refiere que en temas del síndrome de desgaste ocupacional o burnout, específicamente en México, 6 de cada 10 personas evaluadas presentan características propias del burnout. Esto quiere decir que tenemos una fuerza de trabajo bastante desgastada, con algunas actitudes negativas hacia el trato de los clientes, de los usuarios, y pues basta con encontrar algunos ejemplos de nuestra realidad mexicana, como puede ser el servicio o los centros de salud, en donde el personal ya está tan quemado que el trato hacia el paciente resulta incómodo. Otra de las variables que hay que ponerle atención en estos centros de trabajo y que creo que es una época crucial es el techo de cristal. En un estudio que realicé con 1,200 mujeres trabajadoras, encontré que 8 de cada 10 mujeres perciben menos posibilidad de ascender en su organización. Vale la pena recordar que justo incluí este trastorno porque hace un año, precisamente en el mes de mayo, entra en vigor una reforma que indica que todas las organizaciones están obligadas a tener protocolos de perspectiva y equidad de género. Entonces es un buen recordatorio para trabajar en esta brecha que cada vez sigue presente en estos espacios. Otra característica que hemos encontrado constantemente en la cultura mexicana y no está exenta en los espacios laborales es la violencia laboral, o también conocida como mobbing. En las personas que investigué, el 62% reporta haber sufrido algún tipo de acoso, donde el principal agresor suele ser el jefe. Asimismo, en el tema de adicción al trabajo, con todos estos elementos que les comento, pues si somos el país que más trabaja, si somos el país que menos descansa, efectivamente el 85% de las empresas, esto está basado en un estudio que realicé en el 2016 con 3,300 empresas a nivel nacional, de las cuales el 85% se consideran tóxicas y premian esta adicción. Son espacios de trabajo en donde todavía el paradigma que entre más estés ahí, más productivo vas a ser, pues es el que predomina. Y como hemos visto, efectivamente esa no es la característica y hay muchas cosas que hacer al respecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un trabajador que ante el miedo de perder su trabajo, que ante la presión que sufre de su jefe, pues se lleva el trabajo inclusive los días de vacaciones. Más abajo vamos a encontrar otro trastorno. Se denomina en la literatura el presentismo. Quizá el término no les diga mucho, pero sí les refiero que estamos hablando del saco que trabaja, es decir, seguramente han encontrado en su cubículo, en su oficina, alguna persona, compañero de trabajo, está el equipo prendido, herramientas y solamente está su saco, pero él no está desempeñando su labor. Esto se llama presentismo y está asociado a que 7 de cada 10 trabajadores que no cubren con sus objetivos
presentan conductas asociadas al mismo presentismo. Sin embargo, vale la pena señalar que no todo es presentismo negativo, por llamarlo de una forma, sino que también el hecho que te obliguen a ir a trabajar enfermo, pues es una especie de presentismo, dado que las características en ese momento no te permiten enfocarte a tu trabajo. Ok, como podemos ver, esto suma a la realidad de muchas empresas, cómo está el tema de salud mental. Cuando hablamos de factores psicosociales en el trabajo, y aquí refiero al modelo que maneja la OIT, una explicación lo más sencilla posible incluye esta serie de interacciones que van a estar ocurriendo entre dos grandes áreas. La primera tiene que ver con la parte de la organización, su medio ambiente, las condiciones propias del trabajo, y la otra parte de las interacciones tienen que ver con las características propias del trabajador. Para esto, pues, cada individuo va a aportar algunas características, entiéndanse, competencias, experiencia, la cultura que él tenga o costumbres, y las condiciones que está enfrentando fuera del trabajo. Cuando estas interacciones se dan, si ambos factores predomina lo positivo, pues el resultado va a influir y repercutir de manera positiva. Por el contrario, si estas interacciones hay elementos, digámoslo, negativos o insatisfactorios, pues van a influir de la misma manera. Y esto se va a ver reflejado en tres grandes aspectos: en el desempeño, en la salud del trabajador y, por ende, en los indicadores de satisfacción de trabajo. Entonces, hoy en día basta con ver tu centro de trabajo e identificar cuál es el nivel de cumplimiento de tus trabajadores, cuál es el índice de productividad, cuál es el índice de rotación, para entender si estas interacciones están predominando lo positivo o, por el contrario, hay elementos que intervenir. De igual forma, la salud de los colaboradores y la satisfacción, que ahorita vamos a entrar de lleno a esos temas. Bueno, este tema de los factores psicosociales, pues nos lleva a hacer un recordatorio sumamente importante, ya que para octubre de este año debemos de dar cumplimiento con una norma oficial mexicana denominada la NOM 035, que trata sobre la identificación, el análisis y la prevención de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Esta norma, como les recuerdo, tiene que llevarse al cumplimiento, es de diferentes fases de cumplimiento, pero el global ya se cumple en el mes de octubre, y dentro de los elementos que está considerando es justo la identificación de estos factores de riesgo. Para efectos de la norma, determina los que enlisto ahí: las condiciones en el ambiente de trabajo, la carga de trabajo, la jornada, los estilos de liderazgo, la violencia laboral, entre otras. Justo estos factores son los que necesitamos prestarle mayor atención, porque nos lleva a identificar cuál es la calidad de vida del trabajador en nuestro centro de trabajo. Al mismo tiempo que el diagnóstico nos permite establecer un semáforo de nivel de riesgo y, por ende, un plan de acción, a la par, dependiendo del número de trabajadores que cada centro de trabajo tiene, le puede tocar cumplir con la preservación de un entorno organizacional favorable. Y a la vez, si esto no es suficiente y si aún no los he convencido que la salud del trabajador incide en la productividad de la empresa, pues vale la pena también recordarles que el incumplimiento nos va a representar multas que pueden equivaler hasta 535,000 pesos. Momento que para muchas empresas creo que no hay que sumarle algún aspecto económico. Bueno, en este listado que vemos, evidentemente este listado ya tiene que crecer, porque hay un nuevo factor de riesgo psicosocial que está impactando significativamente a las organizaciones. Y es por eso que hay que incluir en estos análisis al nuevo factor que les comento, denominado los efectos del COVID-19. Entonces, como bien les he dicho, la crisis de esta pandemia afecta también al mundo laboral. Retomando los indicadores que tenemos de la afectación en México,
lamentablemente estas cifras cambian minuto a minuto y estamos justo con días complicados en donde hemos visto mayor incidencia en casos, pero en un corte que hice del sitio oficial, encontramos que México pues, tiene alrededor de 70,000 casos. Repito, esto ya si ahorita se meten a checar, seguramente se movió. El índice de decesos también está creciendo de forma alarmante y pues estos aspectos van a incidir en la salud mental, además de la salud física de los trabajadores. Entiéndase que si bien la pandemia que estamos enfrentando es de un tema de salud física, pues la nueva pandemia a la que tenemos que prestar atención todos los que estamos relacionados de alguna forma a las organizaciones es la pandemia en la salud mental, derivada justo de lo que cada una de las personas vaya a enfrentar. Dado esto, les voy a presentar algunos primeros resultados de la investigación que estamos haciendo sobre el impacto que está teniendo el COVID en las organizaciones mexicanas. Esto es un corte de los primeros 600 trabajadores entrevistados aquí en México, pero para motivos de darles ahorita a ustedes un primer panorama, pero esta investigación está en curso aquí en México y la estamos también implementando en Colombia para comparar en dos países con culturas laborales muy semejantes. Entonces, aquí solamente para no extenderme en los tiempos, les voy a dar algunos datos que considero importantes y que nos van a llamar la atención en la medida de lo que los representantes de recursos humanos o aquellos que están vinculados a las organizaciones ya podemos implementar en acciones. Este modelo que desarrollamos incluye 5 dimensiones. Repito, para efectos prácticos no me voy a meter tanto en el modelo teórico, pero les explico, son 5 dimensiones y cada dimensión tiene factores que lo componen. Dentro de los datos más relevantes para ahorita mostrarles algún avance, tenemos la dimensión que denominamos social. Primer porcentaje que les explico, en donde les hacía este análisis de que en los centros de trabajo valdría la pena empezar a contemplar cuál va a ser la afectación hacia el tecnoestrés, hacia la tecnoadicción, la tecnofatiga, la tecnodependencia, en donde prácticamente si estamos haciendo esta modalidad de teletrabajo, hay muchas organizaciones que me toca acompañarlas en estos procesos que están pretendiendo que los colaboradores pasen, aparte de su jornada laboral, más tiempo haciendo cursos virtuales o alguna iniciativa como team building a través de esta, repito, modalidad virtual, y pudiera ser no tan benéfico porque ya hay un uso fuerte en la tecnología. Si seguimos revisando estos primeros resultados, vamos a encontrar que el 33% ya ha tenido a estas alturas conflictos familiares importantes. Y esto para los psicólogos enfocados en la familia, en la parte clínica, pues también va a darles elementos para hacer nuevas intervenciones que les permita tratar cualquier conflicto que haya surgido. El 61% sintió un deseo de estar rodeado de personas en algún momento, y esto tiene que ver mucho con las características propias del individuo. Cada persona va a actuar y a responder de forma distinta. Sabemos que las organizaciones están compuestas por grupos de personas y es importante que nuestros programas traten de abarcar lo más posible las diferencias individuales. Sin embargo, también han salido datos alentadores, como el 87.9%, que indica se ha visto beneficiado en su relación familiar, dado uno de los factores de riesgo que hemos comentado, que es la interferencia en este balance vida-trabajo, pues esta modalidad viene a favorecerla y a permitir el contacto que por la dinámica a la que veníamos acostumbrados antes de la pandemia, pues no se permitía. Entiéndanse distancias largas, jornadas amplias, etcétera, etcétera.
Otra dimensión es la parte económica, y hay un amplio porcentaje, casi el 70%, indica que le da miedo perder su empleo. Efectivamente, es uno de los aspectos que vamos a empezar a encontrar con mayor frecuencia, lamentablemente, pero muchos de los trabajadores están conscientes que sus condiciones de trabajo, que la empresa a la que pertenecen, posiblemente tenga afectaciones muy, muy grandes o tenga que cerrar. Algunos ya reportan alguna reducción de ingresos. He sido testigo de empresas en donde, debido a la situación, pues han tenido que acudir a estas medidas para no despedir a ningún trabajador, pero si un trabajador tiene cierto nivel salarial, pues su estilo de vida, sus compromisos equivalen a ese porcentaje. Dado estas situaciones y este temor que nos va a mantener en un estado de ansiedad constante, pues las personas empiezan a trabajar más tiempo y a hacer quizá actividades adicionales para que no sean considerados en esta lista de baja, ¿no? Y aquí hablamos de un 49%. En esta dimensión del ámbito psicológico, vamos a encontrar ya afectaciones en el sueño, en aspectos de depresión, de ansiedad, algunas acciones como compras de pánico que los sujetos ya nos reportan, y que también va a ser una situación que tenemos que contemplar, porque si la persona durante todo este tiempo que ha durado la cuarentena y lo que falte, tiene los horarios de ciclo-vigilia alterados y lo llevamos a trabajar posiblemente en una línea de producción, pues esto nos puede representar un porcentaje de posibles accidentes, tanto para él como para el equipo de trabajo. En la dimensión que denominamos salud, encontramos, por ejemplo, que hay personas que han aprovechado y optimizado sus tiempos. Un 63% hace de manera regular ejercicio en sus hogares. Solo un 18% reporta incremento de alcohol. Esto en el tema de los que están enfocados a las adicciones. El 59% nos indica que está realizando al menos 30 minutos de actividad, y afortunadamente también están mejorando la alimentación que venían teniendo. Esta oportunidad de estar en casa para muchos, no quiero generalizar, pero sí para muchos representa el no tener que comer en la calle en ciertos horarios a veces y lo primero que tienen al alcance, sino que ya pueden preparar sus propios alimentos en su casa y sobre todo compartirlos en un espacio con la familia. En la dimensión laboral, el 67% reporta que la empresa le facilitó las herramientas para cumplir con su trabajo ante esta emergencia. Como les había anticipado en otros medios, el 70% contempla que sí puede realizar actividades en la modalidad de home office. Y ojo, al ratito que entremos al tema de home office, esta cifra resulta un puente para quizá mantener esta práctica para aquellas empresas que no la tenían como una opción fija, ¿no? El 61% indica que logra concluir con sus actividades trabajando desde casa. Lo disfruta mucho, un 72%. Considera que la empresa para la que labora tendrá afectaciones, pues el 85% ya está visualizando que su empresa sí, evidentemente va a estar en esta categoría. Este solamente es un panorama muy, muy general, pero sí nos da idea de que en México la situación en la que estamos enfrentando pues es una situación de emergencia sin precedentes, evidentemente, y que agrava también la situación laboral del país. Es por esto que la conferencia se diseñó para abarcar el contexto organizacional.
Tan solo está reportado que del 18 de marzo al 28 de abril se han perdido más de 700,000 empleos, ¿no? Una cifra que saca el economista. Y si nosotros analizamos esta situación y con base en la trayectoria y conocimiento que tenemos al respecto, pues se puede estimar que las empresas que se verán obligadas a cerrar, pues va a superar lamentablemente el millón. Y esto en un primer panorama, dado que no tenemos claridad de cuánto más se pueda extender y cuál va a ser el impacto final, ¿no? Sería un dato que hay que seguir analizando. Estas medidas de confinamiento y la jornada que se estableció de sana distancia, pues impacta no solamente la economía formal, sino también la economía informal. El 55% de los trabajadores en México corresponden a la economía informal. Entonces, también es muy relevante que programas sociales, programas gubernamentales y los centros que estamos interviniendo en ellos, pues prestemos atención también a este sector. Dentro de la economía formal, pues algunos, como ya vimos, 700,000 o más, han perdido su empleo ya a estas alturas de la pandemia. Algunos también han tenido una disminución de sueldo y pues se van a ver obligadas a recurrir al empleo informal. Dentro del otro escenario, al no trabajar y quedarse en casa, si es que siguieron esta jornada de distanciamiento y el quédate en casa, pues bajaron sus ingresos de forma importante. Pensamos que si estamos dedicados al sector informal, pues hay muy poca probabilidad de tener ahorros y esto pues llevó a muchos a sí salir de sus casas. Sin embargo, el hecho de que salieran, además de exponerse, pues no les garantizaba tener este flujo de clientes al que están acostumbrados y obviamente sus intereses bajaron. Dado esto, necesitamos encontrar la participación de estos tres grandes sectores. Obviamente la parte de las autoridades, una serie de elementos que tienen que desarrollar, implementar y por ende estar nosotros familiarizados con ellos, que van desde los lineamientos, los protocolos y los diversos apoyos que vayan a dirigir al sector empresarial. La parte de los empleadores tienen muchísimo trabajo que hacer en materia de recursos humanos, la definición o redefinición de sus políticas, un programa estratégico de comunicación organizacional, elementos de desarrollo y formación de liderazgo, de contención emocional y quiero detenerme unos minutos más adelante para retomar el tema de home office. Si a estas alturas ustedes me consultan en qué vale la pena invertir, invertir en las empresas, hay dos grandes aspectos. El primero tiene que ser programas de contención emocional, que permita retomar la condición que están sus colaboradores, facilitarles este trabajo terapéutico para poderlos restablecer en los diferentes consecuencias, impactos que han tenido en diferentes aspectos, ¿no? Habrá muchos que a estas alturas ya tengan pérdidas familiares, algunas afectaciones de los que se llegaron a contagiar directamente, entre otros elementos que nos lleva la ansiedad, trastornos también de depresión y, como les he comentado, esta pandemia adicional que va en torno a la salud mental. Adicionalmente, el papel de los trabajadores también es un llamado de atención. Es el momento que un trabajador tiene que demostrar sus competencias, no solo técnicas, sino también competencias socioemocionales, en donde podemos resaltar, entre muchas otras, la resiliencia. Esta habilidad de sobreponerse ante situaciones adversas va a ser sumamente necesaria para las empresas, el poder continuar y en algunos casos sobrevivir a esta situación. Elementos de compromiso laboral, pero también no depositar la responsabilidad únicamente a la empresa en el cuidado, en la preservación de
nuestra salud mental, sino también es tarea de nosotros para tener un buen desempeño. Aquí no me voy a detener porque es información que ustedes seguramente ya hasta revisaron, está a disposición en los portales de gobierno, pero el trabajo que están haciendo ellos en cuanto a alineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral son sumamente necesarios que nos familiaricemos y que los apliquemos a la brevedad. Algunos de ellos no para garantizar la apertura, porque dependerá de qué tan esencial son las actividades de cada organización, sino también porque hay trabajo previo que hay que hacer y en esta fase de planeación resulta sumamente importante que empecemos lo antes posible. Estos lineamientos ya tienen un proceso que establece los pasos a seguir y cuáles son los entregables que tiene que cumplir la empresa para que sea considerada ya un espacio con las medidas de seguridad sanitaria necesarias. De la misma forma hay un flujograma que te va indicando cuáles son las etapas hasta ya hacer esta autoevaluación que te va a permitir a su vez aplicar a un checklist que también se los voy a mostrar. Todos estos elementos están diseñados por el gobierno, por la Secretaría del Trabajo. Si aún no los conocen, los invito a que revisen su sitio. En estos documentos, repito, pues hay un semáforo que indica el nivel de alerta, en donde según el estado que guarde nuestra organización, pues estará listo para una próxima reapertura o continuación de labores según el caso. Con este semáforo necesitamos plantear en una primera etapa cuáles son estas políticas afectadas o clasificadas por cada nivel de alerta, y creo que si este ejercicio ya lo empiezan a realizar, podrán determinar cuáles son las áreas que tienen que empezar a impactar, a desarrollar, a actuar, para que los lleve paulatinamente a un semáforo amarillo y posteriormente uno verde. Una vez que tienen esto, pasamos a la siguiente. Tenemos que analizar las 4 grandes áreas que incluyen las medidas de seguridad y de salud, que son las medidas de ingeniería, de administración, de protección, de capacitación y por ende de promoción de la salud. Esta imagen se las puse porque resulta un llamado al trabajo multidisciplinario. Seguramente cada uno de ustedes está identificando en cuál es su área más de expertise. Pudiera ser que algunos psicólogos pues se enfoquen en la promoción de salud, en la capacitación, algunos ingenieros, administradores, o bien algún generalista ya en materia de recursos humanos diseñe este plan para llevarnos a esta nueva normalidad que se ha estado comentando. Y con ello, pues lo último que tenemos que hacer hasta ahorita es una lista de comprobación con estas 5 áreas que les comento, que si podemos ver un extracto de la siguiente, tomando por ejemplo un checklist de la tabla 5, que es la última de promoción de la salud, pues lo vas haciendo casi de autollenado, donde tienes más de 60 reactivos con las características y tú vas identificando cuáles son los controles de riesgo, la exposición a contactos y por ende cuál es la probabilidad que hay todavía de contagio en tu centro laboral. Aquí hay que pensar en que evidentemente no vamos a regresar ni todos ni a las mismas condiciones y seguramente vamos a estar hablando de una reingeniería de procesos, de instalaciones y de cada una de estas 5 grandes áreas. Dado esto, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? Porque efectivamente para el 80% les representó un trabajo difícil de enfrentar porque no estaban listos para esta situación. Ya hay muchos elementos que tienen que sumar, como el desarrollo tecnológico. Es una inversión necesaria en estos momentos que puedan garantizar cualquier otra situación que venga. No quiere decir que una vez que superemos el COVID ya vamos a estar exentos de enfrentar alguna otra afectación,
lo vimos con el sismo de reciente que tuvimos, lo vimos con la situación de H1N1 que también, y pues esto va a estar pasando lamentablemente. Debemos estar listos y debemos de incidir como resulta lógico, la base inicial, o sea, aquellos elementos básicos, sanarlos, modificarlos para poder entonces sí ascender a otros programas de mayor, pues yo les llamo de incidencia en el bienestar, en la cultura de trabajo, y que ya nos van a llevar a otro panorama, ¿no? Aquellas empresas que todavía están padeciendo de la rotación de personal, de la falta de compromiso, de los ambientes tóxicos, de la escasez de un estilo de liderazgo productivo, pues tendríamos que darnos a la tarea de incidir en estos primeros elementos para poder prepararnos a una cultura más actual con buenas prácticas. Me gustaría recalcar que si bien la pandemia es algo que para muchos no estábamos preparados, sí requiere de la responsabilidad social de las organizaciones y saber cómo vamos a mitigar el estrés continuo que están expuestos los trabajadores. Es parte de nuestra responsabilidad como centros de trabajo atender esta situación. La afectación que van a tener los equipos de trabajo una vez que los pusimos a trabajar en muchas ocasiones por primera vez con esta modalidad de home office, entre otras situaciones. Entonces, no es válido el no atenderlo, el no diseñar alguna mejora. Para los que nos alcanzó de sorpresa, ya es momento de ir corrigiéndole en el paso y de ir implementando esta parte que les digo de contención emocional. Siendo así, nos dimos a la tarea de desarrollar un modelo de empresa resiliente. Lo puede encontrar en una publicación que hizo UNAM Global, en donde desarrollamos, la doctora Santamaría y su servidora, un modelo de cuáles son los pasos para que esta empresa sufra esta transformación. Hay algunos, son alrededor de 11 pasos en este modelo. No me voy a detener ahorita a analizar todos, pero hay dos que sí quiero retomar, que resultan sumamente importantes para que la empresa pueda permanecer y sostenerse a lo largo de estos siguientes meses. Una de estas áreas tiene que ver con un estilo de liderazgo que denominamos liderazgo adaptativo. Una pieza clave va a ser el líder, que debe de tener habilidades para adaptarse, obviamente, como el nombre lo indica, y para poder gestionar la crisis, que hoy en día lo que estamos es una gestión de crisis y que para muchas empresas inclusive hacen simulacros al respecto que les permite estar listos, pero para muchas otras, sobre todo las micro y las medianas y pequeñas empresas, no lo tienen contemplado. Entonces el líder es un actor central. Hay que desarrollar a nuestros líderes, hay que identificar a aquellos que sí tienen las capacidades para hacerlo. Y otro de los módulos que hay que contemplar, como les he venido mencionando, es el de la salud de la gente, ¿no? Toda la inversión que se haga en este aspecto va a garantizar que nuestra organización siga siendo productiva. Si nosotros nos enfocamos en que nuestro personal esté sano, vamos a tener resultados de productividad. Vamos a tener buenos resultados hacia afuera con nuestros clientes, dado que si cuidas justo a tus trabajadores, ellos ya van a cuidar la imagen que den a los clientes y por ende la reputación que pueda tener la organización, ¿no? También hemos sido testigos de algunos casos en donde ante un mal manejo, pues sale a la luz en diferentes medios y redes sociales cómo afecta e impacta o desprestigia a las empresas. Bueno, en cuanto al home office, creo que vale la pena resaltar y vale la pena meter a este análisis del comité gerencial y directivo si puede ser una práctica que permanezca independientemente de que la pandemia termine. Las organizaciones van a tener muchísimos beneficios si lo implementamos y si hacemos un diseño, como les
comenté anteriormente, pues se está estipulando que el 70% o más de las actividades, y ojo, aquí va a depender del giro, va a depender mucho de las funciones que tenga, pero va a ser una cifra muy cercana seguramente de personas que sí pueden hacer teletrabajo. Recordemos que hace un año, en junio, se hizo una reforma que incluye ya el teletrabajo como uno de los derechos de los trabajadores. Pareciera que home office no era un tema común en nuestra jerga empresarial hasta la entrada en vigor de la cuarentena, pero es momento de implementarla con mayor estructura, con unas políticas claras, para que efectivamente nos veamos beneficiados de esta buena práctica. Como les comento, hay una serie de beneficios, tanto para las empresas, en el ahorro que puede tener, el no tener a toda la plantilla laboral en un centro de trabajo, pero también el impacto y los resultados que los trabajadores van a aportar hacia la empresa, ¿no? Vamos a tener trabajadores que, ante los beneficios que encuentran de manera directa, pues inciden en un mejor desempeño y posiblemente si llevamos este control de indicadores, pues vamos a ver cómo la productividad se va a ver impactada conforme avance el tiempo. En cuanto a los trabajadores, pues hay una serie de beneficios que ustedes que ya están haciendo esta modalidad, pues han presenciado. Mayor balance de vida, mayor felicidad, porque hay muchas otras cuestiones que te permite el ahorrarte tiempos, el impacto en la economía, al no tener que hacer gastos para el traslado, para las comidas. Sí hay un reto, hay que resaltarlo, pero de forma general, pues, inclusive retomando a las mujeres que trabajan y que tienen también el rol de la maternidad, pues les permite atender con mayor calidad las actividades familiares y su trabajo. Vale la pena señalar, porque ahorita seguramente algunos dicen, pues es más difícil o resulta desgastante todo. Claro, hay también estudios al respecto, pero recordemos que estamos en una situación atípica donde toda la familia está en cuarentena, pero en el actuar más enfocado que cada uno de los integrantes tenga una actividad, pues te permite desempeñarte con mayor motivación, pero también haces menos presentismo o menos ausentismo, dado que estás en el mismo espacio que vives. Hay mucho que analizar aquí, no para todos la modalidad se adapta, pero también tendríamos que hacer este análisis para identificar en qué momentos sí conviene y en qué momentos nos va a tener mejores resultados. Por último, el aspecto del medio ambiente, sin dejarlo de nombrar, también hay muchos beneficios al respecto, los que se trasladan hasta ciertos corporativos donde hacen más de hora y media, 2 horas o inclusive más, pues bueno, van a encontrar ahí también un impacto. Obviamente, para que esto funcione, pues hay ciertos elementos que contemplar. Los vamos a dejar aquí en el canal para que ustedes los analicen, pero es fundamental que queden las reglas claras, que contemos con las herramientas indispensables y que reforcemos aquellas habilidades que, dependiendo de los equipos que contemos, cada uno en su organización requieran. Llámese comunicación, que fluya bien, seguimiento a aspectos, temas de colaboración, temas también de seguridad informática, entre otras. Entonces, las reglas lo más claro posible para que todos sepan y entiendan cuál es su actor. Y en el tema de los empleados, pues los hábitos que ya han venido platicando, inclusive en conferencias anteriores, las 2 conferencias que ya estuvieron en este programa, pues te permite tener un mejor desempeño, no solamente en este aspecto laboral, sino también incidir en las otras áreas de tu vida, ¿no? En la medida que sigas la rutina a la que estabas acostumbrado, pues tu cerebro se prepara para desempeñarse de mejor forma. En la medida que
que tengas este escenario adecuado con iluminación, con ventilación, que lo vayas adecuando a lo que requieres para desempeñarte, pues va a ser más sencillo que en el momento que te sientes, estés dispuesto desde esta programación neuronal a atender a tu trabajo, ¿no? Disminuir las distracciones y toda esta serie de recomendaciones que han venido dándose a lo largo de esta cuarentena. Como ustedes saben, pues es un tema del cual podemos hablar todavía muchos otros factores, pero creo que nos da un primer panorama de lo que hay que hacer y lo que estamos enfrentando. Y creo que si atendemos las medidas necesarias y las adecuamos a la realidad de cada organización, los resultados pueden ser importantes y nos pueden llevar a mantenernos como equipos de trabajo con calidad de vida, con salud, y sobre todo que la organización tenga el menor impacto posible. Muchas gracias por la atención y le doy la palabra al doctor Palafox. Muchísimas gracias, Erika. Yo creo que es un tema de gran trascendencia lo que estás platicándonos. Hay varias preguntas que salieron en los comentarios de las personas que nos están siguiendo. Voy a tomar algunas de ellas. No tenemos ya mucho tiempo, pero creo que sí le podemos dedicar unos minutos a contestar las preguntas. En el orden en que fueron apareciendo, más o menos, la primera resulta muy relevante dados la historia de los ingresos reales de los trabajadores en México. Preguntan si el sueldo, la compensación, una compensación que yo me imagino están pensando que se percibe injusta o insuficiente, se puede considerar como un factor de riesgo psicosocial. Déjame añadir otra pregunta también relacionada de manera muy directa con la norma, con la NOM 035. De manera muy directa preguntan ante quién se reporta el diagnóstico, las políticas de prevención que están contempladas en la norma, si estas aplican también a instituciones educativas como las universidades. Y yo me permitiría añadir una pregunta, a lo mejor personal. La norma 035 ciertamente ayudará a mejorar la calidad de vida en el trabajo y en este equilibrio, este balance que se busca entre la vida en el trabajo, la vida en familia. Ciertamente la calidad de vida en el trabajo va a influir en la calidad de vida con la familia de manera muy positiva, pero los factores psicosociales, ¿no?, familiares que generan estrés, ansiedad y que pueden incidir en la calidad de vida en el trabajo o en ese tránsito entre el hogar y lo que sabemos, por lo menos en muchas de nuestras ciudades en México, el tránsito, la movilidad necesaria para pasar de la casa al trabajo, son distancias, tiempos más que distancias muy grandes, son un factor de estrés importante. Influyen tanto en la calidad de vida en el trabajo como en la calidad de vida en la familia. Se contemplan estos factores familiares de tránsito hacia el trabajo como factores de riesgo psicosocial en un diagnóstico que se haga en una empresa, en una organización. Y te dejo con esas inquietudes que surgieron y ahorita, mientras respondes, preparo otras de las que han salido. Claro que sí. Bueno, voy a responder en el orden. Efectivamente, la parte salarial se ha reportado en la evidencia científica que también es considerado como un factor de riesgo psicosocial. Esto, si lo quieren consultar a detalle, está en el modelo internacional que plantea la OIT y está considerado como estrés económico. Sin embargo, en el modelo mexicano
no está plasmado como tal. Hay algunas organizaciones inclusive que ya están en las condiciones o ya superaron algunos elementos básicos de estos trastornos que pueden incidir en un estudio de compensaciones más a detalle y poder establecer prestaciones o un salario más ad hoc a lo que el trabajador representa. Es decir, sí existen, reitero, se considera estrés económico, pero para muchas empresas el meterse a incidir en este factor, hoy por hoy les va a representar que bajen las cortinas, ¿no? Por toda la afectación económica que está teniendo el país y por una serie de normatividad que también les está incidiendo en materia fiscal, en materia legal, en materia laboral. O sea, hay una serie de transformación que no nos da ahorita el tiempo para explicarlo, pero los que están muy adentrados a las empresas sabemos que han habido una serie de reformas que inciden en estos ámbitos y que resulta para muchas empresas todo un reto atender a la vez todos estos factores. En cuanto a si aplica a instituciones educativas, sí, es una norma oficial. Una NOM es traducción de obligatoriedad para todas, entiéndase instituciones de gobierno o públicas, centros educativos, hospitales, obviamente el sector privado. Entonces, para todos los centros de trabajo que tengan, y esto depende, hay 3 grandes bloques en donde les determina qué es lo que tienen que cumplir. El primero con hasta 16 trabajadores, el segundo hasta 50 y el otro a partir de 51, si no mal recuerdo. Pero la misma norma establece de estos 3 rangos qué les toca. Hay algunas actividades para las más pequeñas, pequeñas y micro organizaciones, que realmente el cumplimiento es muy sencillo y la misma norma dispone de algunos anexos que tan solo con que ustedes apliquen los que están ahí y le hagan esta adecuación a su centro de trabajo ya están cumpliendo. ¿A dónde se reporta? En esta primera etapa no hay un mecanismo establecido de reporte. Lo que establece la Secretaría del Trabajo es que van a hacer algunas revisiones como visitas de autoridades en donde garanticen que esto se está llevando a cabo, pero recordemos que es algo sumamente nuevo. Salió en octubre del año pasado, donde para máximo este octubre ya tenemos que dar cumplimiento y seguramente va a tener algunas modificaciones o establecer algún otro mecanismo que permita garantizar que todos los centros de trabajo ya lo están cumpliendo. Entonces, en esta primera etapa, sí hay que garantizar que se difunde a todos los trabajadores que lo conocen en términos de la política, que sí se hizo el diagnóstico, si es que el número de trabajadores equivale a esta tercera categoría, o segunda y tercera categoría, y sobre todo que se vea el impacto en tu fuerza de trabajo. Estas acciones, más allá del cumplimiento, de evitar una multa que resulta importante, es más allá, es entender que una tendencia mundial está enfocada en preservar el bienestar de la fuerza de trabajo y por ende va a tener este impacto positivo en los demás indicadores de productividad. ¿Cuál era la tercera pregunta? Creo que contestaste las 2 partes. La otra era si la aplicación de la norma 035 o en este diagnóstico se incorporarían los factores externos a la empresa como los factores en el hogar o los tránsitos hacia el espacio laboral. Sí, justo este análisis requiere de mayor profundidad. La normatividad incluye, por ejemplo, si nos vamos a la parte de la ley del IMSS, incluye que inclusive los traslados, si pasara algo, pues se atribuye a un accidente por trabajo. En ese mismo sentido, por darles un ejemplo y tratar de ser lo más clara posible, efectivamente aquellos elementos que están incidiendo alrededor del trabajo, pero que no son propiamente en el centro en el que se ejecutan las funciones, pues van a impactar en el trabajador y van
por ende a tener una relación hacia su desempeño, a su interacción con los demás, y se va a ver reflejado en el clima organizacional. La invitación es que lo hagan de forma gradual y recordemos que estamos en una situación extraordinaria, pero también en un país con ciertas situaciones en otros contextos, como es el social, como es el geográfico. Tan solo basta para ubicarnos en la Ciudad de México, el alto índice de vehículos que transitan, los espacios de transporte público, pues efectivamente nos llevan a un estrés constante, a exposición inclusive de delincuencia y otros elementos que no podemos separar esta realidad mexicana y muchos otros países que comparten de la realidad laboral, o sea, es parte de un continuo. Las empresas que sobresalen y que traen culturas más avanzadas en este aspecto y que han decidido invertir en el desarrollo de su gente, inclusive están abarcando otros escenarios y tienen dentro de sus programas para garantizar un entorno laboral favorable todo lo que tiene que ver con la cultura de trabajo, pero también están cada vez abarcando más elementos de la familia, de hacer a veces hasta análisis de cuánto tiempo te trasladas, mejorar las situaciones. Y retomo lo que les decía, para muchas empresas que conozco desde hace tiempo y que estoy muy familiarizada, las prácticas de home office son ya parte del día a día y hacen una negociación con los colaboradores en donde establecen cuántos días a la semana tienes que estar físicamente en las oficinas y cuántos otros puedes disponer para estar en tu hogar, y con eso pues vas incidiendo en diferentes elementos como el tema de los traslados, como el tema de balance de vida. Te permite inclusive atender asuntos personales, dado que si recordamos la gráfica, somos de los países que menos días de vacaciones tenemos. Pero la reflexión no es tengo ya los 14, sino de esos 14 días, ¿cuántos resto a un descanso real? Porque estoy ocupándolos en trámites, en actividades con la familia, como atender cosas de los hijos, que si se disminuyen, pues terminas disfrutando muchos menos días de vacaciones al respecto. Entonces, hay organizaciones que sí están atendiéndolo, pero son las mínimas. Y repito, tendría que ser gradual. Tampoco se trata que en este nuevo regreso a la normatividad, que va a estar rodeado de tantos cambios y adaptaciones, pues hagamos también una serie de cambios que van a desestabilizar más nuestros equipos de trabajo. Muchas gracias, Erika. Preguntan de manera insistente, yo creo que es muy directa, probablemente la respuesta en el sentido de referirse a los contactos que aparecen ahí en la pantalla, pero preguntan, por un lado, la fuente de información del dato de que México es el país número 1 en estrés, uno de esos distintivos que no quisiéramos, y de manera más general, ¿dónde consultar los trabajos de los que salen los datos que estuviste presentando en esta gran conferencia? Y okay, déjame añadir una para que te sigas de largo. En tu opinión, desde una perspectiva psicológica, ¿cuál es el balance entre los aspectos positivos y los aspectos negativos, algunos de los cuales tú ya señalaste, de esta posibilidad de que se consolide el trabajo en el hogar, el home office? Claro. Bueno, el dato del país número 1 lo pueden encontrar, es un dato que determinó la OCDE en este análisis, pero también lo ha manifestado el organismo conocido como la OIT, e inclusive en el portal del IMSS también está contemplado tanto el de primer lugar a nivel mundial como el de 75% de desgaste en la fuerza de trabajo. Entonces, si acuden a estos portales, ahí lo van a ver reflejado. Hay que ver cómo se van moviendo los aspectos a nivel mundial, porque esta pandemia va a incidir en muchos otros países, como estamos viendo, y hay que identificar
ante un nuevo análisis si seguimos siendo de estos países tan negativos en esa materia. En cuanto a los resultados, hay algunos artículos científicos que ya están a disposición en las diversas revistas. También algunos ya han sido contemplados y diseñados específicamente en los documentos de UNAM Global, que están a disposición de todos. Y si necesitan algún dato en particular y ya puede salir porque ya cumplió con la distribución de las revistas, pues con mucho gusto yo se los comparto. Por último, ¿cuál es este balance? Creo que esta reflexión tendría que sumar muchos puntos de vista desde el enfoque de la psicología en las organizaciones y desde este enfoque que se pretende equilibrar, sí, el bienestar de los trabajadores, pero también los resultados positivos y la sobrevivencia de las organizaciones. Si logramos hacer este ajuste, pues el resultado va a ser benéfico para todos. Uno de los elementos que aprovecho para decirles que ha salido más reiterado en estos análisis de la norma 035 que me he dado la tarea de aplicar en diversas empresas con una muestra de 15,000 trabajadores, uno de los factores que más sale con un nivel de alerta, o sea, un nivel rojo que establece la misma norma su semáforo, es el de las jornadas de trabajo. Entonces, si de lo que más padecen nuestros trabajadores es de estas jornadas tan amplias, y aparte de eso agregamos, como ya bien lo comentaste, doctor, los traslados y algunos otros elementos, porque para muchos la realidad es que sabes a qué hora es tu entrada, pero no sabes a qué hora es tu salida. A eso agrega la densidad de la población y que hace difícil los accesos en las vías públicas, pues terminas saliendo muy temprano de tu hogar y saliendo muy tarde. Este es uno de los elementos que viene a favorecer el mantener buenas prácticas como home office. Otro elemento, como lo estamos viendo en el primer corte de resultados que les puse, pues te permite atender otras actividades. Entendamos, y este es un enfoque que los psicólogos solemos utilizar, que el ser humano es un ente biopsicosocial y por ende, pues hay muchos otros elementos que tienen que equilibrarse para que la persona tenga esta salud física, salud mental y este nivel de satisfacción y realización en diferentes aspectos. El aspecto esencial de estar en casa, pues te permite atender al pasatiempos, actividades, cuestiones que se han ido mermando al entrar esta dinámica acelerada en materia de trabajo y que sin lugar a dudas, reitero, no para todos es. Hay algunas personas que ante su manejo emocional pues les resulta más complicado estar en aislamiento, pero si tienes esta libertad de poder combinar y adecuar sin descuidar tu desempeño, tener, aquí diría yo, la definición muy clara de cuáles son los objetivos, cuáles son aquellas actividades que tengo que cumplir, pues eso va a optimizar tus tiempos, a producir este equilibrio en las otras áreas que para muchos, hasta antes de la pandemia, estaban muy desequilibradas, estaban muy desgastadas. No se deje de nombrar la actividad, y perdón que insista, de las mamás que trabajan, en donde hablamos de una carga mental, en donde cumples con tu trabajo, pero también tienes una serie, un doble rol en la casa. Y entonces considero yo que el balance final puede ser muy positivo. Es una cuestión de realizar nuevos hábitos. Y ya tuvimos un primer ejercicio. En las primeras días o semanas resultó muy complicado para muchos, pero conforme lo fuimos adecuando y haciendo parte de nuestra realidad, pues pareciera que llevamos mucho tiempo haciendo home office. Entonces, la invitación está a analizar en la medida de que las actividades y la industria lo permitan, pero creo que puede ser una actividad que pueda implementarse para mucho tiempo más. Muchas gracias. Yo creo que vamos a ir cerrando y aprovecharía para plantearte una última pregunta, un último cuestionamiento bastante general y agradecerte la conferencia para que en cuanto terminemos ya demos por concluida esta sesión, en cuanto concluya tu respuesta. La pregunta sería,
en tu opinión, pareciera ser que esta sacudida que nos da la pandemia, o que le da la pandemia a la sociedad en general y en particular a las empresas, puede ser un momento de gran oportunidad para reorganizar el trabajo, reorganizar la relación laboral bajo este liderazgo adaptativo, donde creo que no es tanto el cambio que tengan los líderes, sino es que sean capaces de lograr que las empresas se adapten a este nuevo entorno. Y por otro lado, pareciera ser que en muchos casos los hábitos, las rutinas nos llevan simplemente a administrar las crisis para volver a lo mismo. Entonces, ¿cuál sería realmente este balance? Porque que tú verías este gran reto, porque pareciera ser que el reto que van a enfrentar muchas empresas va a ser algo que ha sucedido comúnmente para mantenerse a flote o para tener más utilidades. Generalmente es generar ahorros, reducir costos, ¿no? Y entonces si tuviéramos una oficina donde un espacio adecuado para laborar tendría 5 trabajadores, de repente tenemos 15 trabajadores ahí. Lo que nos indica ahorita la pandemia es, pues no vas a poder tener 15 trabajadores ahí, vas a tener que tener un distanciamiento de al menos 1,5 metros, 2 metros entre trabajadores. Entonces, de una oficina vas a tener que tener 2, va a mejorar la calidad de vida, van a disminuir los riesgos, pero te va a implicar un gasto mayor y a la larga va a ser una inversión. Si efectivamente se reducen los riesgos psicosociales, se reduce el estrés, la ansiedad y demás. Entonces, yo creo que es un dilema para las empresas, un reto donde efectivamente podemos administrar la crisis o podemos asumir a quienes les corresponden y a todos nos corresponden desde nuestras propias trincheras este reto de adaptación que nos presenta la pandemia. Y termino con una pregunta: si esta aplicación, si estas orientaciones, todos estos datos, todas estas ideas que nos has aportado, se pueden aplicar a organizaciones u organismos más amplios como una sociedad, como una ciudad, ¿sí? Para efectivamente poder verlos bajo esa óptica. Y aprovecho para agradecerte muchísimo tu respuesta y tu participación, Erika. Ok. El primer punto, los invitaría a revisar este modelo de empresas resilientes. Si me escriben, yo les comparto, ya está publicado en una revista. Y uno de los elementos que ahí está contemplado es la gestión en crisis. Hay mucha documentación y estudios realizados en cuanto a la gestión empresarial en crisis, inclusive para algunas empresas, y digo algunas porque desafortunadamente es un porcentaje muy, muy bajo los que han implementado esta gestión en crisis de manera preventiva. Nosotros como psicólogos sabemos que podemos incidir en la prevención o en la corrección, y nuestra cultura mexicana nos aleja, históricamente hablando, de las medidas preventivas. Entonces, sí hay que empezar a prepararnos, si es que no conocemos el tema, familiarizarnos e ir identificando cómo se puede implementar esto en las organizaciones. Todos los elementos de gestión en crisis te van a llevar a prepararte y hacer las inversiones necesarias. Ojo, si algo en una empresa en particular, centrándome ahorita en el sector privado, si algo no va a redituar, si algo no va a haber un retorno de inversión, está mal hecho. Y creo que ese es el primer alto que tienen los empresarios al no estar debidamente familiarizados con toda esta tendencia mundial y todas las investigaciones que se han realizado en torno a la salud laboral y a todos estos temas que inciden en el bienestar de trabajo. Cada acción que se implemente tiene que estar alineada a un indicador, y ese indicador tiene que traer una ventaja, utilidades, ganancias, en fin. Hay que identificar todos aquellos indicadores que están
dando las condiciones de trabajo. El que tengas un índice de rotación alto te representa un costo. El que tus equipos están teniendo falta de colaboración te representa un costo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si algo les va a significar meramente gasto, es que está mal planteado y está mal hecho. Y esa es una labor titánica de los representantes de recursos humanos, subirse a esta modalidad en donde tenemos que analizar muy bien cuáles son los proyectos que van a aportar, que van a sumar y que a la empresa le va a significar como tal una inversión. Y en el tema de la salud mental, bien aplicada, con elementos que nos da ya la evidencia científica, no solamente en México, porque habemos varios que estamos haciendo estudios al respecto, sino en la cultura latinoamericana, que es muy cercana a nosotros, y un panorama mundial, nos va a permitir identificar e implementar a la medida aquellas acciones que incidan en la salud, en la felicidad del trabajador. Esto pues se abarca no solamente a la parte privada, pero sí quería ser muy específica en el tema económico, porque vamos a estar enfrentando una situación en donde se tendrá a veces que decidir si sigo pagando sueldos, si sigo pagando rentas o si compro mercancía, porque pues ya tuvimos casi 2 meses o más de inactividad, de que bajaron las ventas y pues obviamente las empresas necesitan este ingreso para poder satisfacer sus necesidades. En el cumplimiento de la norma, pues, y lo traigo a colación porque también muchos dicen, pues lo tengo que hacer y no va a servir de nada o es una obligación más, pero si este cumplimiento de la norma se hace con la metodología necesaria, con los elementos que van a impactar realmente la realidad de nuestros centros de trabajo, los resultados van a ser palpables. Y aquellas empresas que ya lo han apostado y que ya lo han realizado, no solamente hasta estos últimos meses que entró en vigor, sino desde tiempo atrás, pues son testigos de cómo impacta en su cultura de trabajo. Y obviamente, pues esto nos podemos ir a un escenario global. Tenemos que pensar, y digo tenemos porque no solamente es tarea de nosotros, sino de varios sectores. Tan es así, recordarás, doctor, que estamos trabajando con la Cámara de Diputados para desarrollar políticas públicas en torno a la salud laboral, al estrés del trabajo, y estas políticas pues van a incidir, sin lugar a dudas, en un escenario más completo. La tarea es mucha, pero creo que momentos como esto es un llamado de atención a estar listos, a enfrentarnos, y vale la pena decir que en los estudios que han realizado en cuestión de gestión de crisis, se encuentra que más de la mitad de las empresas salen fortalecidas de una situación complicada. Entonces, quizá si ustedes se ponen manos a la obra, pues podrán ser de este porcentaje que saque mayor provecho de una situación. Bueno, no me resta más que agradecerles su atención, sus preguntas. Espero que esta conferencia les aporte elementos para tener un entorno más favorable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika, y cerramos esta sesión con una invitación a la siguiente plática que tendremos sobre mente y comportamiento. El 3 de junio a las 10 de la mañana los esperamos para la conferencia COVID-19, Impacto, Desafíos y Oportunidades para la Educación, que dictará la doctora Benilde García Cabrero de la Facultad de Psicología. Muchísimas gracias al PUEC, a la ciudad y la pandemia. Muchísimas gracias a todos ustedes que se conectaron, y la conferencia estará disponible en la página del PUEC y en el canal YouTube del PUEC. Muchísimas gracias.